porque eso sí, en teoría lo voy a preguntar, para algún ejemplo vendrá. Hay un error en la fórmula que ya después, bueno, que lo corregiré, pero para efectos ahorita de que tampoco no se confundan y que no tenga este, implicancia, eh, el tema de que, sobre todo para el tema de Terzaghi, cuando se calculaba por Terzaghi, el NC, NQ y N-gamma, eh, únicamente para el ejemplo para el ejercicio que se vaya a hacer en el examen, voy a compartir pantalla. Si es por el método de Terzaghi, pueden ocupar los que vienen en las tablas que ya les di en la, en la presentación, en términos de esfuerzos totales, no en términos de esfuerzos efectivos. O sea, digamos, el valor que está del lado izquierdo, ¿no? Y viene para un ángulo de fricción de 0 hasta 50. ¿Cuál es el NC, el NQ y el N-gamma? Pueden ocupar ese. Aquí hay un error principalmente en el cálculo de NQ. Y también igual, pero para que no haya confusión ahí de que mi calculadora y tal, si solicito que hagan un cálculo a partir de la fórmula de Terzaghi, capacidad de carga, etcétera, utilizan los valores que vienen en la tabla, por favor. Porque también igual, aunque lo hicieran en la calculadora, hay un tema de la configuración propia de que algunas calculadoras, al elevar a tangente a la -1, lo toma como arco tangente o como uno entre tangente, etcétera. Entonces, vamos ahorita a dejarlo como que para este caso, que nada más sea con el tema de las tablas, ¿vale? Entonces, en caso de que pida que haga un ejercicio de capacidad de carga, este, con Terzaghi, si lo pido por BESIC, por Skempton, o hasta les digo que mejor nada más lo hagan directamente del reglamento, pues no habría necesidad y utilizan directamente los que vienen o sea, los que pide tanto en el reglamento o los que pone cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el del reglamento te dice cómo calcular NC, N-gamma y NQ, y aquí sí no hay problema tanto de cómo está configurada la fórmula. Solamente vuelvo a lo mismo por el cálculo por el tema de Terzaghi, es ahí donde habría el que pudieran utilizar las tablas, ¿vale? Entonces, esa es como la primera cuestión aquí de la clase. Y como ya les comenté, la clase pasada que ustedes estuvieron viendo, bueno, en teoría revisaron los videos que yo les dejé. eh, Estábamos viendo el tema de estabilidad de taludes, ¿no? Y para esto, bueno, comenzamos, yo les comenté dónde se pueden ver los taludes, tanto en las vías terrestres, edificaciones, en varias eh, partes. Ustedes ven esas como desniveles o protuberancias que tiene el terreno, debido a justamente el cambio de topografía que nosotros queremos provocar o hacer para que pues quede de acuerdo a alguna necesidad en específico, ¿no? Los vemos más en las carreteras, por los grandes cortes que se hacen, o los terraplenes que se dejan, pero también igual en algunas otras partes, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el talud de la Mexicana y en el parque, donde obviamente, pues, para generar como esa plataforma tan grande, se tuvo que hacer un corte pues alto, y en la parte superior pues vienen edificaciones que pues al final de cuentas pues se tienen que contener de alguna forma, y por eso se tiene que hacer algún tratamiento, ¿no? Pero también se ven en obras portuarias, etcétera, ¿no? Los factores que se tienen que tomar en cuenta, como les comenté, pues también igual tienen que ser los factores internos, que son la topografía, la geología, el tipo de suelo, clima, sismicidad, flujo de agua, cambio en los niveles de esfuerzo, la pérdida de resistencia que tienen los suelos por la erosión y el tipo de falla que van a presentar o que pueden presentar de acuerdo a todo lo anterior, ¿no?
Sin embargo, también hay factores externos que van a influir en el comportamiento de los suelos y de los taludes, que tienen que ver con cuestiones económicas, políticas, los tiempos de ejecución, cuestiones incluso culturales o ambientales, en el tema de que al final de cuentas, al hacer un corte, al dejar un talud, pues puedes estar eliminando cierta vegetación o eliminando cierta área que es necesaria para algún desarrollo de algún ecosistema, etcétera. Y culturales en el sentido que también igual, este, de alguna otra forma, muchas veces al hacer cortes, taludes, etcétera, puede haber ahí implicancias de algunos restos que pueda haber, etcétera, ¿no? De civilizaciones y tal, entonces pues ya eso te va a limitar ciertas cosas. Comenté en el Pero- último video que Y antes de realizar los taludes, se tiene que hacer un estudio para ver si no llega, puede haber alguna, como algún resto arqueológico o algo así. sí, pues se supone que donde tú vayas a hacer un corte, como hacer un talud, tiene que ser un área previamente, o sea, hay mapas o planos por el INA principalmente, en los cuales te dice qué zonas pues pueden ser propensas a que encuentres algún vestigio. Por ejemplo, si te vas a la zona de Campeche, Yucatán y todo eso, pues prácticamente todo, ¿no? Por el tema maya, ¿no? Y entonces tienen que ir algunos arqueólogos previamente a hacer algunas calas. Unas calas son como pozos y ir viendo qué tanto posible material puede haber ahí o qué tanta implicancia puede tener que se haga un corte tan grande. O incluso te pueden dejar hacerlo y nada más que sea un corte controlado. Y si vas encontrando algún vestigio o algo, pues lo tienes que ir detectando. Tienen que haber arqueólogos ahí en todo momento para que vayan sacando esos restos, ¿no? Pero en teoría, previamente tú al hacerlo, pues tienes que más o menos ver en qué zona lo estás haciendo y si tiene alguna connotación con una zona eh, que está previamente ya identificada como posible zona de encuentro, ¿no? Por ejemplo, en el AIFA, ¿no? Que hicieron, ya sabían que ahí había un montón de restos de mamut y tal, ¿no? Entonces tuvieron que hacer, cuando se hicieron excavaciones, tuvieron que hacerlas controladas para sacar los restos de una manera más, pues sin alterarlos y tal, pero también a su vez, pues que como eran cientos, pues algunos, pues sí, no, prácticamente se dejaron perder, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, entonces comenté que los tipos de falla que pueden haber en los taludes: falla planar, falla circular, falla de cuña, falla por caída de bloques, por volteo. En realidad, en los suelos siempre van a ocurrir fallas de tipo circular. Es muy raro que se presenten los demás tipos de falla, aunque tampoco no es tan descabellado, ¿no? Nada más que por lo general en suelos es falla circular. En rocas sí, ya todas las demás. Al contrario de los suelos, en rocas la falla circular es menos habitual, pero que también se puede llegar a dar, ¿no? Este, entonces, bueno, pues a partir de esto, pues uno tiene que hacer los análisis necesarios para evitar cualquier tipo de situación en la cual se puede llegar a presentar uno de estos tipos de fallas, ¿no? Y hay varias formas de- de estabilizar los taludes mediante pues anclajes activos, anclajes pasivos, concretos lanzados. Yo creo que ustedes lo han visto en muchas autopistas o en algunos sitios. La diferencia entre anclajes activos y pasivos: los activos se deben de tensar, se deben de aplicar fuerzas de tensión a las anclas, y los pasivos no se tienen que aplicar fuerzas de tensión. Con las fuerzas de tensión, nosotros lo que tratamos es un poco resarcir ese material que se le cortó al suelo para pues tener el equilibrio que tenía previamente, ¿no? Y a lo mejor evitar que haya un deslizamiento, como tipo cosiéndolo y apretándolo para que no se llegue a presentar ningún modo de falla. Los anclajes pasivos, en este caso también igual son como especie de clavos que se le ponen al suelo para que igual como reforzarlo
de alguna u otra forma. Concreto lanzado es para más temas de erosión. Hay muros también que se utilizan para estabilizar los taludes, ya con unas geometrías y con unas formas ya más particulares, como por ejemplo este que es en retícula o un muro reticulado. Hay muros gaviones, en los cuales pues también igual estos se utilizan básicamente como nada más para contener lo que puede ir fallando en un talud. O sea, ya estamos asumiendo pues, cuando ponemos un muro gavión que el talud va a tener una falla, se va a erosionar, va a caer, va a empezar a caerse el material, y por eso le ponemos una contención en la parte inferior para que se pueda de alguna otra forma amortiguar todo ese material y que quede como esta zona ahí ya descansando y no llegue hasta la superficie, ¿no? De rodamiento. Ya para cosas más complicadas como este en el que se vino desde la parte de arriba el talud y se llevó toda la carretera, o este también igual que se vino por prácticamente todo, ya hablamos no de taludes, sino de laderas, que ya son cuerpos más grandes de tierra, que se deslizan o que de alguna otra forma tienen un corrimiento, y en la cual pues ya no nada más afecta en la propia cara del talud, sino afecta todo el sistema, ¿no? Esto ya es algo más complejo, pero que también igual para analizar las laderas se sigue de alguna otra forma la metodología de estabilidad de taludes, solamente considerando pues áreas más grandes y todo el movimiento que puede estar presente, ¿no? En este caso, pues ya son soluciones más grandes como bermas, o sea, ir quitando la inclinación al corte, digamos de alguna otra forma, este, mm, teniendo quitándole altura al hacerle estas pequeñas, como explanadas, y a vez modificándole los ángulos de corte, ¿no? También hay pedraplenes que básicamente lo que buscan es estabilizar el pie del talud. Y bueno, ya otras cosas enfocadas en el agua, que son obras de drenaje subterráneo. Cuando un talud está expuesto a grandes cantidades de saturación de agua o grandes presiones de poro, muchas veces eso es lo que lo desequilibra, lo que lo desequilibra y lo que lo hace inestable. Entonces, no es tanto que la inclinación, que la topografía o que el tipo de material, sino la cantidad de agua que tiene el talud. Muchas veces hasta se ven que hay taludes que están llorando, ¿no? Que se ve ahí que están ahí como que sacando agua. Y pues se tienen que poner en los taludes drenes, que es lo más común. Sin embargo, también pueden haber obras de drenaje subterráneo como galerías, pozos o muros, ¿no? Ya también igual ya algo más sofisticado para tratar de contener, ¿no? Y pues la combinación de todos ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es un deslizamiento muy grande. En la parte inferior vemos una galería de drenaje, en la parte superior vemos las bermas, en esta parte vemos un pedraplén, o sea, ya es así como que algo pues, combinado, ¿no? O para este túnel, del lado derecho, de alguna otra forma, concreto lanzado, anclas, algo que se le llama también el sistema de túnel falso, en el cual no estás excavando, sino le pones una protección a la superficie para evitar que todo se te venga todo el talud, ¿no? Entonces, ya son combinaciones que se hacen, pues ya más sofisticadas, ¿no? Y ahora bien, como yo les comenté en el último video, y que espero que lo hayan visto, para nosotros analizar la estabilidad de taludes, tenemos que agarrar una sección representativa del talud. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en este talud que se ve de los gaviones, ¿no? Este, eh, pues tenemos una longitud bastante larga, bastante considerable, y entonces nosotros tenemos que tomar una sección representativa de este talud para analizarlo y para ver cuál es su condición de equilibrio, cuál es su factor de seguridad, que lo expliqué en el segundo video, ¿no? ¿Cuál va a ser su factor de seguridad por deslizamiento? Entonces, tenemos que buscar una sección representativa o hacer muchísimos cálculos y ver cuál es el que nos arroja el factor de seguridad más desfavorable, ¿no? Entonces,
En este caso es un talud largo, alto y tal, ¿no? Entonces, a lo mejor buscaríamos la zona justamente en la cual ya se está presentando un deslizamiento o ya se está presentando una falla, en este caso, que tiene a su vez prácticamente la mayor altura, si se dan cuenta, como que en esas zonas donde es más alto el talud, este, y a su vez que también se ve que en esta zona hay un tipo de material y en esta zona hay otro tipo de material, que vemos que el material es más erosionable, no tiene vegetación, que puede ser más propenso a una falla, etcétera. Entonces, en ese sentido, a ver, un momento, ya me confundí. Uno lo que buscaría es, pues que en esa zona nosotros hagamos nuestro análisis, ¿no? Tomar una sección que pase por, por aquí, vamos a ponerlo longitudinal en esta parte, y sobre esa zona lo hice un poquito de costado, yo creo que lo más idóneo sería aquí. Este, en esa zona, pues tomar una sección en 2D, en dos dimensiones, para hacer nuestro análisis de estabilidad. También se puede hacer en 3D, claramente. También podremos hacer un análisis que sí contenga más área del propio, este, nada más de la propia zona crítica, sino pues obviamente considerando más. Pero pues se trata de ser óptimos con lo que nosotros vamos a calcular, ¿no? En este caso, agarramos esta sección, este, y viéndola, digamos, como que en perfil, sería, ay, justamente agarré lo que no quería agarrar. Mm, voy. Mm, Esta sección sería como algo más o menos así, que se extiende. Y aquí está como que la parte que se cayó, y después viene la carretera, y ya después baja, ¿no? Entonces aquí digamos que es el centro de la carretera, el acotamiento, listo en sección, sube para acá, y este es nuestro talud. Entonces, sobre este talud hay que nosotros calcular cuál es el factor de seguridad. Esto es un perfil, ¿no? Un poco ahí mal dibujado, pero es un perfil, ¿no? Que sacaríamos. Es dibujar cuál puede ser nuestra superficie crítica de falla, considerando que este es un suelo, se ve claramente que es suelo, no es roca. Y lo que les decía yo en la clase, bueno, en el video, ¿no? O suponemos una falla tipo circular, más o menos como se puede presentar, y en esa falla de tipo circular, vamos a calcular cuál es su factor de seguridad de acuerdo a las fuerzas actuantes y resistentes que va a tener el suelo, ¿no? Obviamente nosotros estamos suponiendo que por aquí va a deslizar y que en esa superficie que va a deslizar tiene un equilibrio donde el factor de seguridad va a ser igual a la sumatoria de fuerzas resistentes sobre la sumatoria de fuerzas actuantes, ¿no? Y yo les comentaba, las fuerzas resistentes es la resistencia del suelo, que está dado por los parámetros mecánicos del suelo, la cohesión, ángulo de fricción, todo lo que hemos estado viendo en el curso. Y las actuantes, pues es el peso propio de del material que puedes deslizar, el tema del agua, y pues bueno, se trata de hacer un equilibrio para que nosotros digamos, bueno, ya considerando estas condiciones, vemos que el factor de seguridad siempre vamos a pedir que sea mayor que uno, mayor o igual a uno, para decir que está en equilibrio, ¿no? Pero, pues, como sabemos, no podemos estar como que al límite. Entonces, para condiciones estáticas, se pide siempre que el factor de seguridad sea mayor o igual a 1.5. Ya para condiciones sísmicas y hidráulicas,
sísmicas te pide 1.3 y hidráulicas 1.1, ¿no? Entonces, pero por lo general siempre vamos a buscar que el factor de seguridad que es el producto de la sumatoria de fuerzas resistentes entre la sumatoria de fuerzas actuantes sea mayor o igual a 1.5. Le digo, primero se selecciona cuál es la sección crítica, tomando en cuenta dónde ya se haya presentado un problema de deslizamiento, la altura del talud, el tipo de material, etcétera. Seleccionamos la sección, la tenemos y vamos a ir haciendo esta como iteración, ¿no? Pero resulta que nosotros, para hacerlo a mano, tenemos que nosotros ver primero si esta es o sea, primero tenemos que suponer nuestra superficie de falla, cuál podría ser. Pero muchas veces esa superficie de falla puede no ser la más crítica, sino que podría ser esta. Entonces tendríamos que calcular un factor de seguridad para esta superficie. O, ay, alguien me mandó un mensaje en el chat. O, Yo, pero no es nada urgente. ok, vale. Entonces, si tenemos que ir viendo cuál es la superficie de falla, pues obviamente voy a tener para la que está en rojo un factor de seguridad de 1.3, pero resulta que hago para la que está en azul y esta me sale de 1.1. Entonces la más crítica no es la que estaba yo pensando en rojo, sino que era la que estaba en azul. Pero da la casualidad que ya analicé la de amarillo y resulta que esa me da 1.002, ¿no? Entonces, pues ya resulta que la más desfavorable, pues nos va a ser la amarilla. Pero también igual vemos que todas esas a lo mejor siguen estando fuera de nuestro criterio de que siempre el factor de seguridad tiene que estar mayor o igual a 1.5. Entonces el tratamiento tendría que ser considerando todas esas superficies de falla. Obviamente tomando en cuenta cuál es la más desfavorable, pero considerando que también las que decimos que no son favorables siguen estando por debajo de ese 1.5. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Se puede hacer a mano, así, sacando sacando una sección a partir de la topografía, e ir sacando áreas, dividir en dovelitas chiquitas, los que les comenté también en el video, ir sacando pesos, áreas y tal, y ir haciéndolas uno por uno, ¿no? Eso obviamente pues ya es muy arcaico, muy sí, ya bastante en desuso, aunque pues es la manera, digamos, correcta de hacerlo, más manera teórica de hacerlo. Pero bueno, lo importante es de que hoy en día, a excepción de algunos profesores de la facultad y algunos colegas todavía, ya tenemos software que hace eso, ¿no? Entonces, les voy a enseñar, comúnmente en otros semestres, incluso hasta les consigo las licencias del software y tal. Ahorita ya no dio tiempo y además los amigos de Rock Science se pusieron un poco ahí como que no quisieron. Cómo hacer el cálculo de estabilidad de un talud en programa de computadora, ¿no? Entonces, de hecho fue un examen que hice hace tiempo. Dice, para la siguiente figura, o sea, para el siguiente talud, calcule los factores de estabilidad estático, sísmico y saturado. Considere para el estado únicamente sísmico únicamente un coeficiente horizontal de 0.125. Ahorita les explico qué es eso y el nivel freático. Entonces, nosotros tenemos nuestra sección ya crítica, nuestro talud. Claramente aquí vemos que el talud pues es esta zona de aquí. Queremos ver cuál es su superficie de falla crítica. Podríamos hacerla, les digo, volvemos a mano y ver cuál va a ser su superficie de falla para calcular el factor de seguridad, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en el tema estático. Nos dice que tiene dos tipos de materiales. El primero es un limo café amarillento, que no tiene nada de amarillo, que es este material que está aquí. Y el de abajo es una arena limosa, que es este material de aquí. Y nos dice que el peso volumétrico de este material es de 17.82 y el de abajo es de 22.12, que el criterio de falla que se está utilizando es el de Mohr-Coulomb,
para el primer material una cohesión de 25 kilopascales y un ángulo de fricción de 30 grados. Para el segundo material, una cohesión de 31 kilopascales y un ángulo de fricción de 46 grados. Digamos que ya es como, esto nosotros lo determinamos nuevamente a partir de la geología del sitio, el tipo de estratos que tiene, y obviamente para saber cuál es la cohesión y el ángulo de fricción, lo que vimos en las primeras partes del curso, hacer las pruebas de laboratorio o las pruebas de campo que nos ayuden a determinar cuáles son esos parámetros, ¿no? Cuáles son la cohesión, el ángulo de fricción, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso ya es un dato, ya nos lo está dando, y nos dice que el talud tiene dos estratos con esta configuración y tal. Entonces, esta es mi sección, que me está dando la forma, y nos dice que calcule el coeficiente, el factor de seguridad. Entonces, para eso les digo, hay muchos programas de análisis de estabilidad que siguen la teoría de equilibrio límite y el, con el método de Moore-Coulomb y con otros métodos también. Este es el programa, se llama Slide, es de la paquetería de Rockscience, pero hay muchos y casi todos se parecen o son iguales, ¿no? Este, este programa, pues bueno, cuando lo abres, lo voy a abrir de cero para que vean. Tiene un entorno un poco parecido al de AutoCAD, en cierta forma, ¿no? O sea, tampoco no es así, porque ahí quien tiene que el grid, que el snap en la parte baja, y sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? O sea, de que el programa cómo abrió y todo. Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Entonces, pues nosotros tenemos para hacer para hacer el análisis de estabilidad en este tipo de programas, una de dos. Dibujar nosotros, aquí está todo, si se ve cuadriculado y con metros y tal, o sea, todo aquí la geometría y tal, o importar la geometría, ¿no? Si quisiéramos nosotros hacer la geometría, tendríamos que ponerle aquí está, bueno, bien tiene estamos en la sección de geometría, justamente aquí ya no lo da por default, nos dice que la parte de File, Edit, View, Análisis, Boundary, ¿no? En el Boundaries, luego la única que nos dice es agregar un external boundary, que es pues el contorno de exterior, ¿no? Y nosotros podemos ir dibujando cómo va nuestro talud, ¿no? Que tiene cierta área, vamos a ponerlo así, que aquí está que nuestro talud va un poco así, tal, 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 no sé, así. Y ya nos lo da como por default cómo está nuestro talud. A lo mejor siguiendo un poco el ejemplo que tenemos, tendríamos que, pues más o menos como tipo calcar, ¿no? El, este, el, el talud, e irlo dibujando ahí más o menos la geometría que tengamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, boundaries, agregar external boundary, y voy a tratar de hacer ese que tenemos como así está, ¿no? Más o menos. Y ya. Y ese es el external, ¿no? Obviamente, pues eso sería ya, pues a escala, yendo viendo si las longitudes coinciden y tal, ¿no? Esa es o sea, la forma de hacerlo. Y una vez que ya tengamos el external boundary, o sea, la parte externa del talud, voy a hacer otro aquí. Ya después nos habilita para poner o sea, los materiales que nosotros queramos ponerle. Por ejemplo, aquí si está estratificado, pues ya podemos ir poniéndole eh, cómo está, qué tan forma está, tan estratificado puede estar nuestro suelo, si tiene un estrato, dos estratos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esto es también como que medio rudimentario, ¿no? Así como medio irle dibujando ahí más o menos está cañón, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es tener nuestra sección
en un archivo, pues, CAD. Ahorita se los voy a mostrar. Este, ya dibujado bien, a escala, todo, o sea, sin problema. Este, a ver si ahorita no me sale de que la licencia, según yo, ¿no? Pero bueno, ya se recomienda tener el archivo CAD ya hecho previamente, o incluso ya el que te da el topógrafo, ya sin necesidad de que tú lo dibujes, sino que ya te lo dé, ya nada más ir discretizando. Te va a tardar un poco. Ahí está. Ahí tengo ya mi talud dibujado. Este, Tengo ya mi talud dibujado. Incluso ya le marqué aquí el cómo está estratificado y ya pues todo está a escala y tal, ¿no? O sea, tampoco no tiene ahí tanto tema el talud. Entonces, ahí está mi talud en un archivo CAD. Se guarda con una extensión de XF, no de WG. Eso es muy fácil, nada más es cuando guardas tú tu archivo, le pones en Save As, Drawing, y aquí en vez de DWG pones cualquiera de los DXF que te pone, ¿no? Te lo piden DXF porque es como la versión pura de un dibujo CAD, ¿no? El DWG pues ya lo asocia a AutoCAD, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso sería ya tenerlo en un AutoCAD en nuestra sección de análisis. Lo voy a cerrar, quiero guardar los cambios y ya. Entonces, nos regresamos al programa y ahora en Boundaries, igual todavía me dice que todavía no tengo el external Boundaries, ¿no? O sea, que todavía lo tengo que agregar. Esta es la forma manual de hacerlo. Sin embargo, lo que puedes hacer es darle en File, está aquí, y dile importar, y me dice import DXF, lo que les comentaba, ¿no? Y obviamente te va a decir de dónde lo quieres importar, ¿no? Buscas la sección de análisis, algo está mal. Mm, que le cambió ahorita algo, mal guardado. Ahorita no me interesa tanto que me digan así como que los pasos tal cual, sino que veamos ahorita, definimos cómo hacer la geometría, ya sea a mano o sea, el primer paso en este tipo de programas es hacer la geometría, ya sea a mano o importándola de un CAD, ¿no? Vamos a ver si ya me deja aquí. Mm, Estoy en un TeamViewer porque el programa que tenemos aquí lo tenemos cargado en una computadora. Aquí agarrarlo. Ahí está. Ahí está, ahí está mi talud. Me dice, oye, de tus capas que tenías asignadas en AutoCAD, porque obviamente hay que ponerle una capa
a cada material, cuál es el de un material del external, o sea, de la parte externa, y cuáles me dividen en material. Entonces ya tú le tienes que dar a cuál corresponde a cada una, ¿no? En este caso ya está como que por default. Le digo que ok y ya me lo dibujo automáticamente, ¿no? Sin necesidad de yo haberlo estado dibujando así como que a escala y tal. Ahí me lo dibuja, no me pone ningún tipo de material todavía, nada más me dice ahí como que tal. Entonces, primer paso, designar la geometría del talud, ya sea manualmente o mediante la importación de un archivo de XF o de CAD, ¿no? Eso es lo importante, primer paso, hacer eso. Luego, ya que lo tengo aquí, segundo paso es ver en qué unidades, qué tipo de análisis voy a hacer, qué es lo que quiero que me haga, etcétera. Entonces, para eso le voy a dar en File, no, perdón, en Análisis, en Project Settings, y aquí me da como que el menú principal de todo, ¿no? Primero me dice, ¿qué tipo de unidades vas a usar? ¿Métricas o imperiales? Pues métricas. ¿Cuál va a ser tu unidad de tiempo? Días, minutos, segundos, tal, días. La permeabilidad, ¿cómo quieres que te la mida? Que en realidad, así como que la permeabilidad para un para un problema de estabilidad de taludes, sin que estemos agregando, por ejemplo, temas de infiltración y todo eso, pues no vale tanto la pena, lo dejamos como por default. Lo que es importante aquí, sí es decir, a dónde quieres o en qué dirección quieres que te calcule la falla. ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? En este caso, claramente vemos que nuestro talud está orientado de izquierda a derecha. O sea, que lo tenemos en la parte de la parte izquierda. Si el talud estuviera en esta zona de acá, pues nos interesaría el análisis de derecha a izquierda. Entonces, en este caso hay que cambiarlo a que queremos de izquierda a derecha, o sea, en esta dirección, ¿no? Que ahí nos pone, de hecho, un dibujito, si lo ven ahí, que nos dice, así nos ayuda a decir, bueno, tiene tu talud, ¿de qué forma? Y ahí lo quiero, ¿no? Esa es la parte general. Nos pide que si lo queremos hacer por escenarios y qué métodos queremos utilizar. Este, Hay muchas teorías para el cálculo de estabilidad de taludes que siguen la misma metodología o una metodología similar. Este, Algunos de ellos se enfocan en tipos de suelo específicos y tal, pero las variaciones son mínimas. Entonces, yo voy a dejar esos dos que están por default, pero si quisiéramos más, pues le ponemos más. Nada más que considerando cuántos criterios tú le vas a poner, los tiempos de cálculo pues se van a ir aumentando considerablemente, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay que ver o sea, cuáles son los más importantes. Ahorita voy a dejar esos dos. Nos dice que cómo va a ser el tema de la superficie, o sea, del tema del agua, el cuestión sísmica, ahorita no le voy a tocar aquí. Si voy a hacer un análisis estadístico, no lo voy a hacer tampoco. Y ya cuestiones más avanzadas. Lo importante de esta parte del settings es definir las unidades y el sentido en que quiero hacer el análisis de estabilidad. Si va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Es lo importante de este paso, ¿no? De hacer establecer cuáles son nuestros parámetros de cómo vamos a hacer el análisis. Le doy OK, ya por defecto, pues ya lo hizo internamente. Y entonces ahora sí, voy a decirle de qué está compuesto cada uno de estos materiales que está dividido en esto. Ahorita lo está tomando como uno solo. Hay una línea ahí que divide, pero yo no le he dicho que es porque esa línea me está separando un material de otro. Entonces, para hacer eso, entonces aquí yo le voy a dar en cualquier parte de mi primer material, le doy clic izquierdo y le doy en Material Properties. Y entonces aquí ya yo le voy a decir que mi material uno, de acuerdo al ejercicio, era un limo café amarillento. Limo café amarillento. Vamos a más o menos replicar el color, que es un color como crema, bueno, como carne. Y me dice que tiene un peso volumétrico de 17,86
25 de cohesión y 30 de ángulo de fricción. Entonces, peso volumétrico 17.86. Aquí ya me dice que es por mol coulomb, ya lo dice aquí, pero hay otros criterios que ya les escribí yo en los anteriores, en las partes del curso, cuáles otros criterios hay. Cohesión de 25 y ángulo de fricción de 30. Cohesión de 25 y ángulo de fricción de 30. Entonces ese va a ser mi primer material, ¿no? Le doy en OK y todo me lo pintó del único material que ahorita tengo registrado o dado de alta, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que son dos materiales, no está compuesto solamente de uno. Entonces, otra vez doy clic izquierdo aquí, doy Material Properties, me voy al siguiente material, que va a ser el que voy a declarar ahorita. Decimos que es una arena limosa, el nombre del material, arena limosa, más o menos es como café el color. El color no importa, o sea, pues al final de cuentas uno le pone el que quiere. Y me dice que de peso volumétrico es 22.12, peso volumétrico 22.12, una cohesión de 31 y ángulo de fricción de 46. 30, ay, oh, ya la cagué. A ver, vamos otra vez de nuevo. Arena limosa, café, 22.12, 31 y 46. 22.12, 31 y 46. Y aquí nada más lo voy a asignar, que es la arena limosa. Tal. Igual, no se traten de memorizar así como lo hice paso a paso. Lo que quiero es de que, digamos, primer paso fue externar la geometría, de decir cómo se hizo la geometría, ya sea que nosotros la dibujamos o que la exportamos. Segundo paso, definir cómo vamos a hacer el análisis, las unidades, en qué sentido y tal. Tercer paso, asignar materiales. Y hacia el asignar materiales es asignar sus propiedades, ¿no? Que básicamente nada más lo único que di fue clic izquierdo y en Material Properties declarar todos mis materiales. Los pude haber declarado de una sola entrada, pero aquí nada más los estoy haciendo estrato por estrato. Eso ya era un dato, el dato que nos están dando acá. Y bueno, ya lo declaramos. Entonces, ¿qué seguiría? Pues ya prácticamente ya tenemos todo, ya nada más únicamente es un poco, bueno, antes ya definimos materiales, definimos cómo vamos a hacer el análisis y tal, y vamos a definir cómo va a ser nuestra superficie o cómo quiero que me analice mi superficie de falla, ¿no? Entonces, aquí me dice en Surfaces, le pongo Surface Options, le digo que si es una falla circular, no circular, o que una definida por mí. O sea, de que yo ya fui a campo y vi cómo está fallando el suelo y entonces yo vi que no es de forma circular, sino que es de una forma en bloques o en cuña, etcétera. Entonces, pues ya uno lo va a tener que definir. Ahorita lo voy a dejar como circular y me dice que si quiere que él mismo me lo busque, que si haga una grilla de búsqueda, o sea, que si nada más me focalice en una zona, o que a partir del talud yo pueda hacer una búsqueda, yo le establezca la búsqueda. Te la voy a dejar en el Auto Refine Search. Ya, en este caso, ok. Si fuera roca, si fuera un material con bloques, etcétera, pues tendríamos que calcular tendríamos que cambiar el tipo de superficie, ¿no? Ya está ahí. Entonces, ya nada más para calcular cuál es su factor de seguridad, le vamos a tener que dar aquí clic aquí en donde dice Compute.
Pero antes me va a pedir que lo guarde porque no está guardado. Voy a guardarlo como cualquier documento. Vamos a ponerle aquí este ejemplo. Guardar. Y entonces ahora sí le voy a dar aquí donde dice compute. Ahí está haciéndolo, ya lo hizo, así increíblemente rápido. Y para ver los resultados, al lado de compute hay no creo que dice interpret. Ahí está. Por default me marca la superficie con el factor de seguridad mínimo, que es este de aquí. Me dice que el factor de seguridad estático mínimo es de 1.38, ese de ahí. Pero si yo quisiera ver todas las superficies que analizó, le doy clic aquí en este que dice All Surfaces, justamente, y vean cuántas analiza, ¿no? Así, millones, ¿no? O sea, ahí me está dando el mínimo, pero él analizó de todo el talud, de todo, o sea, desde inicio hasta fin, todas las superficies de falla, y ya ahorita lo que me está diciendo una gama de colores es, por ejemplo, los que están, digamos, rojo, rojo, pues es un factor de seguridad de cero, va subiendo, entre más azul va subiendo más, ¿no? Entonces vemos que tenemos muchos amarillos o casi pálidos, que quiere decir que todos estos, en teoría, estarían por debajo del 1.5 de factor de seguridad y no cumplirían con la condición estática. Entonces, si bien esta superficie que yo tengo aquí es la más desfavorable, todavía tengo otras superficies más que también no están cumpliendo con la condición que yo estoy poniendo de que sea de 1.5, ¿no? Es estable porque es mayor a uno, o sea, no se ha caído porque es mayor a uno, pero en términos de seguridad, no cumple con los requisitos mínimos que nosotros establecemos para un talud, ¿no? Ahora imagínense, si se hiciera a mano, tendríamos que haber hecho una por una de estas superficies, ir calculando dovelitas, los pesos, las resistencias, etcétera, ¿no? Cosa que pues es más complicada, ¿no? Este es el factor de seguridad estático, así es como se calcula. Y obviamente nosotros siempre damos el mínimo, o sea, decimos, pues, el factor de seguridad mínimo de este talud es 1.38, aunque no quiere decir que sea el más desfavorable. El más desfavorable, o sea, es el más desfavorable en términos de cuál es el factor de seguridad, el mínimo. Pero también, como les comento, tenemos otras superficies, por ejemplo, vamos a poner otra que esté como que así verde, digo, más bien así como esta de aquí. Uy, ya. Ahora ese tiene 2.29. Me voy a regresar acá. Por ejemplo, esta tiene 1.44. O sea, estamos por debajo de, ¿no? Entonces, el sistema de estabilización que yo vaya a proponer para hacerlo más estable, ya sea anclas, muros, lo que sea, tiene no nada más que quedarse hasta contener este pedacito de talud, sino tiene que contener todo lo que esté por debajo de ese 1.5 de factor de seguridad, porque si no, no me puedo quedar corto con la solución. Si yo pienso que nada más aquí ya es el problema y nada más le pongo unos clavitos o le rebajo tantito el ángulo, ya con eso voy a solucionar todo. No, tengo que ver hasta dónde es donde tengo factores de seguridad que pudieran ser atenuantes para poder desequilibrar, ¿no? Todo el sistema del talud. Este es de forma estática. Me regreso a mi modelo, cómo se calcula estático, y voy a hacer, ahora sí, aquí donde dice, en la parte izquierda, voy a dar add escenario, y ahora lo voy a hacer de forma dinámica, que era algo de lo que pedía el enunciado. Me decía que calculemos un estado sísmico con un coeficiente horizontal de 0.125. El coeficiente horizontal está dado básicamente por el espectro del sitio, que también tiene que ver con temas de estructuras, etcétera, ¿no?
Entonces, para ponerlo nada más es cuestión de ponerlo aquí así como tengo yo mi modelo, en donde dice loading, donde dice seismic load. Y me dice que, el enunciado me decía que horizontal de punto 125. Me pide el horizontal y el vertical, aquí pongo 0.125, le doy en OK. Aquí está punto 125, y lo tendría que volver a correr. Le doy en compute, ¿sí? Me dice qué quieres calcular, cuáles escenarios, tanto el estático y el sísmico, o nada más el estático, o nada más el sísmico, le doy con los dos, me lo a calcular. Y entonces ya habíamos visto que en el primero teníamos un factor de seguridad de el que vimos aquí, que 1.38 era el mínimo, pero para la condición sísmica vemos que el factor de seguridad mínimo es 1.11, considerando el coeficiente sísmico, ¿no? Igual no quiere decir que fue el único que revisó todos estos, este, y vemos que pues hay varios como que en ese limbo de 1.13, 1.1, 1 punto y tal, que para el tema sísmico nos pide mayor a 1.3, pues obviamente no está cumpliendo, ¿no? No cumple, entonces tendríamos que hacer o inclinarlo más, hacer ver más, hacer todos los sistemas de estabilización que nosotros para poder incrementar este factor de seguridad, ¿no? Y ese es como el coeficiente, este sería el factor de seguridad en condiciones sísmicas, pseudostáticas o no estáticas, ¿no? Básicamente. Y por último, muchas veces también nos piden el factor de seguridad hidráulico. Voy a agregar otro escenario, en este escenario 3, en el cual voy a suponer un nivel de agua freático. En esta parte de aquí yo le puedo poner el nivel de agua freático con esta parte. Y voy a considerar como, por ejemplo, si el nivel de agua freático estuviera muy alto, ¿no? Estaría por aquí, ¿no? Básicamente. Estoy inventándolo, ¿eh? No crean que se puede dar así. Que tenemos un nivel así de agua. Me dice que si lo quiero aplicar a todas las condiciones, digo que sí. Y igual le voy a dar en compute, ¿sí? Por default me dice, ya calculaste el primero, ya calculaste el segundo, ya nada más el único que te falta, que le has cambiado algo, es el nivel de agua freático. Entonces calcula el tercero. Le voy a dar en OK y que me calcule el resultado. Y miren, aquí me dice que ya bajó a punto 91, ¿no? Ante condiciones hidráulicas, con un nivel de agua freático que ya le estamos estableciendo. Lo mismo no quiere decir que solo revisó ese, revisó un montón, ¿no? Y vemos que prácticamente todo el talud es inestable. Entonces, digamos, para este ejemplo muy burdo, muy bizarro, pues vimos que para la condición hidráulica no cumple porque es menor a 1.1. Para la condición sísmica tampoco cumple porque es menor a 1.3. Y para la condición estática tampoco cumple porque es menor a 1.5. Entonces, obviamente este talud no cumple en condiciones de equilibrio, y por lo tanto se le tiene que hacer algún tipo de tratamiento. Agregarle anclas, hacerle ver más, cambiarle la inclinación, ponerle concreto avanzado, etcétera. Y todo eso también igual nosotros lo podemos modelar en este programa. Lamentablemente, una, por no conseguir yo las licencias, y dos, por el tiempo y tal, ya no puedo enseñarles eso. De forma general, con lo que me gustaría que se quedaran y que lo que quisiera que ustedes vieran es, una, que estos programas lo que hacen es calcularte los factores de seguridad ante diferentes escenarios, estático, dinámico, hidráulico, o hasta con soluciones, también si quieren ustedes ponerlo así. Número dos, lo que es lo importante es definir la geometría de nuestro talud, y la geometría la definimos a partir de establecer cuál es la sección de análisis que es más representativa del talud, como por lo que vimos en la dehesa del muro, donde ya se estaba cayendo, etcétera. Esa es la zona más representativa, con la mayor altura, con la mayor pendiente, etcétera, lo que sea.
Después, ya que definimos la geometría, definir los tipos, los materiales que tenemos, que al final de cuentas esos materiales ya los hicimos previamente o los calibramos previamente con pruebas de campo, pruebas de laboratorio, qué tipo de materiales es, cuál es su cohesión, su ángulo de fricción, su peso volumétrico, etcétera. Definir esos materiales, poner sus propiedades, hacer el tema de cómo quiero mi análisis, que si de izquierda a derecha, derecha a izquierda, qué tipo de criterio voy a utilizar, etcétera. Y por último, pues ya hacer el cálculo y la interpretación, porque como les dije, en la interpretación viene lo importante muchas veces de que si nosotros, yo me hubiera ido, mira, el factor de seguridad es 1.38, ya con esto ya, esta partecita es la que tiene problema. No, no es cierto. No nada más esa partecita, todo esto hasta que tenga el 1.5 es lo que tiene problema y todo esto es en realidad lo que tendré que estabilizar. Este es el factor de seguridad mínimo y este es el que voy a reportar como el factor de seguridad mínimo. Sin embargo, yo sé que mi talud tiene pues varias partes donde tiene un factor de seguridad pues que no es el adecuado, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si me voy con el mínimo que es 1. Digo, pues es esto, pero en realidad toda esta franja es la que presenta condiciones de inestabilidad. Y pues ya si lo veo en términos hidráulicos, pues también tuvimos ahí un problema, ¿no? Este, Esto es lo que digamos, se hace en un programa para calcular la estabilidad de taludes. Y yo les voy a dejar, en cursos pasados hice unos videos como tutoriales ya de cómo hice, o sea, ya más especificado esto, porque ahorita se los di de una forma muy rápida, lo reconozco. Este, y les voy a dejar ya o sea, esos videos para que los tengan en algún momento que quieran pues, verlos o que los quieran revisar de cómo es que se hace la estabilidad de taludes. Este, Estos softwares, pues obviamente, pues son un poco caros, pero hay versiones estudiantiles, hay versiones que, pues, o sea, que se pueden conseguir. Entonces, sería eso. Yo, obviamente, en el examen no les voy a poner que hagan pues que me hagan un análisis de estabilidad de este tipo, ¿no? Una, porque no hay tiempo, otra, porque no tenemos el programa y la otra porque también igual necesitaría, o sea, tendría que haberle dedicado al menos otras 2 clases a esto, ¿no? Pero lo que sí a lo mejor voy a preguntar es la metodología de cómo hacerlo, qué es lo que tengo que tomar en cuenta y cómo yo voy a interpretar los resultados de acuerdo pues, a las normativas, etcétera, de que me están diciendo que 1.5, 1.1, 1.3 y cuáles son los sistemas de estabilización que yo puedo proponer para mitigar o para aumentar el factor de seguridad. Que todo eso está en los videos que les puse y que los acabo de especificar, ¿no? Entonces, para este tema, por lo general siempre ponía un caso así, que me calcularan una estabilidad de un talud. No va a haber ejercicio, sino va a haber básicamente preguntas más metódicas que ustedes me digan ciertas cosas o ciertas particularidades que les voy a preguntar en las cuales pues al menos tenga yo bien, que ustedes sepa yo que tienen ustedes bien definida la metodología de análisis, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna duda o si hubiera alguna pregunta, vuelvo a lo mismo, sería, este, yo les voy a poner también esos videos para que los tengan ahí y si quieren ver ahí cómo lo hice de una manera más pausada, más sencilla, pues que ustedes lo vean. Pero al final de cuentas no les va a pedir que calculen una estabilidad de un tono, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que voy a hacer es que sea más metódico, ¿no? Entonces, no sé si habría alguna duda sobre el tema, o sea, sobre cómo calculé a grandes rasgos la estabilidad del talud, si les quedó duda del coeficiente sísmico, no sé, algo que tuvieran duda, si levantan la mano. Parece que no. Y bueno, este, ya para el tema del examen que van a hacer el jueves,
Ya quedamos que va a ser, pues como ya lo habíamos platicado, en línea. Va a venir, obviamente, preguntas de teoría, más, ahora sí van a venir más preguntas de teoría para, en parte, pues compensar el tema de los pocos ejercicios que hicimos. Vendrá algún ejercicio así de capacidad de carga, que lo hagan por un método y que después lo revisen con reglamento. Y de estabilidad de taludes vendrán pues las particularidades de estabilidad de taludes, lo que vieron en los videos, lo que vimos hoy, y eso sería lo que yo les preguntaría, ¿no? Eh, si tienen oportunidad de revisar esos videos que después voy a subir, no voy a preguntar nada de esos videos adicionales, sino simplemente como para que ustedes ahí lo tengan, por cualquier cosa. Soy yo hablando y dando una clase prácticamente, pues estaría muy bien. Pues eso. Entonces, el examen sería el jueves. No sé si hay alguna duda del examen, de pues a lo mejor alguna cuestión ahí, porque bueno, me estuvieron preguntando mucho y presionando mucho por parte de la división de cómo iba a ser el examen y todo eso. Yo ya les dije que va a ser, pues como siempre lo hemos venido haciendo, y tal. Entonces, no sé si hubiera alguna duda al respecto, o si no tienen duda, que me den un like con su tal. ¿La evaluación nos la darían la siguiente semana? Sí, ya había comentado yo que este jueves es el examen. El martes nos conectamos así como tipo, hola, bueno, yo trataré de mandarles un Excel antes, así como de que miren, van así y tal, como si hubiera alguna duda particular, ¿no? O sea, digamos que la sesión del martes sería como más como, eh, de que si alguien, previamente yo mandarles el Excel, decirles, miren, hasta así va el cómputo, todavía no tendría revisado obviamente el último examen, y el martes sería como que de alguien de que no, pues es que yo una tarea, que tal, que una práctica, que no me la está contando bien y tal. O sea, como que para dudas particulares. Y ya la evaluación final yo se las mandaría el jueves. También que habría una sesión de que pues los que estarían así como que inconformes o tal, pues se conectaran. Los que no, pues, o sea, cuando ya vean el Excel y vean ya que tienen 10, pues ni modo que se conecten el jueves nada más para ver a los demás, ¿no? Pues ya sería como que particular. Ya habíamos quedado en eso, ¿no? Entonces, el jueves sería el examen, el martes sería como dudas del primer Excel que mandaré con hasta el segundo examen calificado y con las tareas y todo. Y el jueves ya dudas ya de la calificación final, ¿no? ¿Por qué hacemos esas dos sesiones? Una, la del martes, un poco para ver temas de tareas y tal. Ya la del jueves ya es para prácticamente si alguien tuviera con la calificación final, que básicamente ya nada más faltaría del martes al jueves el tercer examen parcial, ¿no? Entonces, igual para que el martes vayan viendo, pues a lo mejor quién está en peligro de irse a final. Porque me parece que el final. Denme un momento para compartirles cuándo es el final. Este final es. Final es. Oye, no, pues van a tener todavía bastante tiempo. El 4 de diciembre es el primer final. Ah, bueno, no, porque es la siguiente semana, ¿verdad? La siguiente semana, el 4 de diciembre, que es jueves, es el primer final. Y el segundo final es el 11 de diciembre. Según esto, me tocan bien esas fechas, los finales. Si se dan cuenta, a no todos les tocan así como que el mismo día.
O sea, como que a otros profesores les toca diferente y tal. A nosotros nos tocó la fortuna que es la última fecha, qué bueno. El comportamiento de suelos como estoy. 2 de diciembre y 9 de diciembre. Ok, bueno. Entonces, pues ya tendrían como que más o menos cómo va a estar el final. Y ya les había comentado que los que se vayan a final, pues también lo vamos a hacer en línea. Nada más que eso sí, va a ser en línea, pero ahí sí nos vamos a tener que conectar. Este, o sea, digamos, a la hora de la clase nos conectaríamos y ustedes están haciendo su final. No les voy a pedir que prendan la cámara ni nada, pues ya ustedes sabrán qué están haciendo. Este, pero sí me están pidiendo, bueno, me están sugiriendo básicamente que nos tengamos que conectar. A lo mejor sí les pediría nada más que prendieran la cámara al inicio para ver que no estén como que varias personas sentadas juntas en caso de que fueran varios los que se hayan ido a final, y ya durante el transcurso del examen, pues normal, ¿no? Este, pero esperemos que nadie se vaya, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, no sé si hay alguna duda de esto, de la evaluación, de cómo vamos a cerrar el curso, etcétera. Profe, cuando dice que revisamos con el reglamento, eso también está en los videos, ¿verdad? No, básicamente el reglamento, a lo mejor con la normativa dije, ¿no? O sea, la normativa dice que el factor de seguridad tiene que ser mayor o igual a 1.5 para condiciones estáticas, para condiciones dinámicas mayor a 1.3 y para condiciones hidráulicas mayor a 1.1. Ese es punto. O sea, ya, esa es la normativa, ya, Ok, gracias. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera un talud y les dijera, en este caso, se calculó el factor de seguridad y me dio 1.3 para condiciones estáticas, 1.2 para condiciones sísmicas y 0.8 para condiciones hidráulicas. ¿Es estable o no es estable? Y ustedes, no, sí, sí es estable, porque tal, o no, no es estable, porque tal. ¿Me explico? Se tienen que cumplir las tres. Si una de las tres no se cumple, no es estable. ¿Me explico? O sea, no puede ser así de, esta sí, pero la otra no, y entonces, pero pues sí es parcialmente estable, no, tienen que cumplirse las tres. Si alguna de las tres no se cumple, no es estable, ¿vale? Sí, entendido. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, pues nada más les encargo el jueves entonces que hagan el examen con las mismas indicaciones de siempre. Este, y, y bueno, se los voy a hacer, ahora sí se los voy a dejar prácticamente a la hora de clase. eh, Porque ya me reclamaron que dicen que soy muy barco, entonces y que les dejo mucho tiempo. Pero bueno, independientemente de eso, el examen no va a estar complicado. Eh, ya más o menos vimos algunas cuestiones y de todas maneras, cualquier cosa, pues la vemos el siguiente martes. Vuelvo a lo mismo, trataré antes de la clase mandarles como el primer Excel, y nada más para los que tengan dudas, no es necesario que se conecten todos, así de que, me puso que no tenía esto y sí lo tengo, aquí está, o lo subí a destiempo, pero que dijo que valía 8 y me puso 6, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y ya para el segundo Excel, que es con el examen de tercero, pues ya es la calificación final, ¿no? Igual, si ya sacaron 10, pues ya para qué se conectan, ¿no? A lo mejor si nada más quieren decir hasta luego y tal, pues está bien, pero pues no sería necesario, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda, nada más denle un like y ya para yo saber que sí todos escucharon lo que dije, todas las indicaciones. Perfecto. Bueno, pues entonces así quedamos y nos vemos el siguiente martes para los que tuvieran duda, ¿vale? Nos vemos. Los Hasta luego. Gracias, profe. Buen día, profe. Bye. Gracias.